por rechazo es de volver a invitar. Aprovechar el tiempo, lo dejo con los alumnos, profe. Gracias. Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con lo que veníamos. Primero vimos cómo se entregaba la administración por parte del provisional. Luego vimos cómo se recibía la administración por parte del definitivo. Y hoy vamos a ver la transmisión de cuentas que suceden entre dos administradores definitivos. ¿Listo? Entonces, nos vamos a centrar en este tema. Como siempre, en nuestras charlas traemos una frasecita de Albertico que ya le hemos repetido varias veces. La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Importante y tan relevante porque, si ustedes se dan cuenta, es una frase que se refiere inmediatamente a la reacción del ser humano ante los cambios, ¿sí? Y pues generalmente optamos por hacer las cosas como las veníamos haciendo y a veces no vemos las posibilidades de crecimiento o de cambio y por eso nos volvemos tan reacios al cambio. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a partir primero de lo que nos dice la ley 675 en su artículo 50, que el administrador será nombrado por la asamblea o en su defecto por el consejo cuando este órgano exista, ¿cierto? Sí, señor. Hay una parte. No, sí, el micrófono y las cámaras. Gracias, Gilma. Hay una parte que se nos olvida leer que dice para el periodo que se prevea en el reglamento de copropiedad. Entonces, el nombramiento lo hace la asamblea, pero no le tiene limitante. Pero cuando dice, ahí lo transcribí para que lo leyeran, salvo en aquellos casos en los que exista el consejo de administración, donde será elegido por dicho órgano para el periodo que se prevea en el reglamento de copropiedad. O sea, la ley le está dando la posibilidad al consejo de que lo nombre, pero ¿para qué? Para los periodos previstos en el reglamento. Y los reglamentos en promedio fijan para el residencial el periodo de 1 año. Entonces, ¿cuál es la justificación para que estemos como consejeros de administración cambiando de administrador cada 3 meses o lo que he visto en muchos términos de referencia, supuestos términos de referencia porque no cumplen el esquema de un término de referencia, que por 3 meses, que por 6 meses según resultados? La ley no dice eso, ni el consejo está facultado para eso. El consejo, la única facultad que tiene es nombrar el administrador correcto, pero para el periodo que se prevea en el reglamento. Y si el reglamento dice que es 1 año y me nombran a partir del 1 de mayo, voy hasta el 30 de abril del 2026. Ese es mi contrato, no es menos. No es que me digan que 3 meses por prueba y si las cosas van bien se renueva otros 3 meses y otros 3 meses. Es que ni siquiera esa posibilidad se la dio porque la ley fue perentoria para el periodo que se prevé en el reglamento. Esa partecita es la que omitimos cuando... Lo que hace. Gracias, Luz Adriana.
Esa es la partecita que omitimos en el artículo 50 y por eso lo traigo a colación. Ahí, si aquí dentro de las personas que nos acompañan están acompañándonos propietarios o nos están acompañando miembros del Consejo de Administración, por favor, atención a lo que nos dice la norma, ¿cierto? Atención a las funciones que se nos delegan y la forma en que se nos delegan. Porque aquí este artículo autorizó la delegación, pero fijó unas condiciones para la delegación. Entonces, la condición fue el nombramiento para el periodo que está en el reglamento. Entonces, no nos pongamos a hacer inventos, ni a hacer cambios, ni a hacer interpretaciones particulares, ni a hacer nada. Creo que el texto es claro, ¿cierto? Entonces, no comencemos con las interpretaciones particulares, por favor, porque precisamente eso es lo que nos ha llevado a este estado de locura que estamos viviendo en la propiedad horizontal, donde se ve de todo, bajo diferentes argumentos, y resulta que no tomamos las acciones que nos toca como administradores. ¿Listo? Ya teniendo esto con claridad, vamos a ver. Siempre que llega uno a un edificio, uno se pregunta qué fue lo que pasó. ¿Por qué están cambiando de administrador? Porque es importante conocer esa razón. Es importante porque tenemos que saber y evaluar con las decisiones, las acciones que hace los propietarios como miembros de la propiedad horizontal y las decisiones que toma el consejo. Entonces, lo que hicimos aquí es simplemente hacer un resumen de las diferentes razones que nos han venido dando a lo largo de los años para efectuar los cambios de administrador. Uno es la contractual, es decir, se termina el contrato de administración y no hay voluntad de las partes para renovarlo, ni del administrador actual ni del consejo. Es terminación del contrato y se acabó, listo. Perfecto, normal. La otra es una razón política. Siempre le dicen a uno, es que cambiaron los lineamientos de la propiedad horizontal. Perdón, ¿cuáles lineamientos? No, es que la asamblea cambió unas decisiones. ¿Cuáles? Es que no me acuerdo, están en el acta de la asamblea. Cuando uno lo nombran y uno va a ver cuando le han dado esa justificación, la asamblea hizo cambio de lineamientos o de políticas, sino que fue una decisión del consejo porque, ¿sí? 3, convivencia. Que el administrador tiene diferencias con los propietarios o con el consejo y entonces por eso se efectúa el cambio. Y se pregunta uno, el comité de convivencia, según la norma, está definido para resolver las diferencias entre propietarios y entre estos y los órganos de administración. ¿Alguna vez se convocó a ese administrador al comité de convivencia para mirar qué está pasando? No, nunca lo convocaron. Okay. Presupuestal. Búsqueda de opciones para reducción de costos. Esta es la más terrible de todos. Porque si los honorarios de los administradores fueran honorarios reales, acordes con las funciones y responsabilidades que tiene, puedo entenderlo. Pero yo creo que si ustedes miran las convocatorias de este año y la de todos los años, los honorarios que le pagan a los administradores son bajísimos, son paupérrimos. Y que haya una razón que para tratar de reducirlos más, pues quedas tú como medio perdido porque no sabes qué está pasando, ¿cierto? La quinta, falta de conocimiento e improvisación, tanto del consejo como del administrador. Y bueno, me imagino que cambiaron al consejo. He preguntado yo, me dicen, no, el consejo sigue siendo el mismo, porque al fin de cuentas, el responsable de todo es el administrador. Y si las cosas no funcionan, el consejo trata de que funcionen, pero es responsabilidad del administrador. Entonces es falta de conocimiento e improvisación.
6. Conflicto de intereses. Es que el administrador hace contratos buscando beneficios personales. Ustedes tienen prueba de lo que están diciendo porque lo que están diciendo es una conducta punible. No, 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 no. Es que no hay razón adicional para que se justifique eso. ¿Y qué es lo que hizo mal? No, que se hizo el contrato de vigilancia. ¿Y qué pasó? No, no, es que el consejo quería que se nombraran a Perico y nombraran a Gallito. Perdón, ¿y desde cuándo el consejo selecciona contratistas? No, no, es que esa es una política que hemos tenido toda la vida en la propiedad horizontal. De todas estas razones, ¿ustedes qué pueden concluir? Si quiere, abran los micrófonos y expresenos su opinión, por favor. Que la relación, buenos días. Buenos días. Opino pues que la relación realmente ya está cortada, ya ni el uno ni el otro, o sea, no hay que sacar disculpas. Y ya lo que uno dice, listo, se vence el contrato, ¿cómo me siento yo? Y cómo está el ambiente de trabajo, de ejecución de la labor que tengo encomendada. Y pues uno se da cuenta de eso y lo mejor es romper sin disculpas, la verdad, el contrato, terminarlo ahí. Sí, correcto, pero mira las disculpas. Falta de conocimiento e improvisación. Un gran amigo, el doctor Ramiro Serrano, una vez yo lo consulté porque tenía un inconveniente con uno de los colaboradores de nuestra compañía. Y le dije, no, terrible que uno a veces no se logra y la gente no logra acomodarse a las políticas de una compañía y le toca a uno cambios y cambios y cambios y cambios y las personas no comprenden lo que le cuesta a uno contratar a una persona y fuera de eso entrenarla para que haga un trabajo. Y me dijo una frase, pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del trabajador que quería intentarlo o del empleador que no tuvo la suficiente criterio para seleccionar un buen trabajador? Entonces, los consejeros hablan de improvisación hablan de conflicto de intereses del administrador. Hablan de trato inapropiado y que genera diferencias personales o grupales en la convivencia. Y se pregunta uno, ¿pero quién contrató a quién? ¿La responsabilidad es de quién? ¿Del que contrata o del que presta el servicio? Es que esto es una relación tan simbiótica que es tan difícil colocar excusas y cualquier excusa que uno dé, pues va a quedar inmerso en la misma discusión, ¿sí? Porque hacemos las cosas de una manera que no es. Traigo esto a colación para que como administradores entendamos las razones. No sé qué otra razón pueda haber aquí de las ya expuestas que ustedes conozcan del cambio de un administrador. Se resumen en esas. ¿Sí? Carlos, cuéntenos. David, Pues muy buenos días para usted y para todo el grupo. No, y de hecho a veces voy manejando y voy escuchando. Dígame, Carlos. Profe, nuevamente lo saludo a usted y a todo el grupo. Bueno, con referente a lo que su merced menciona, sí, muchas veces, pues en lo personal he evidenciado toda esa parte. Hay consejos que muchas veces se perpetúan dentro de ellos mismos. Y lo único que hacen es un sistema rotatorio y no, este año voy a hacer las políticas que venimos desarrollando, pero a la hora de la verdad, ni se utilizan los buenos tiempos, lo que son los primeros 90 días del año, se contrata mal porque se busca la persona que, que mejor dicho, poder poseerlo todo el tiempo necesario, cuando no tiene sino un solo conjunto.
Entonces, y mal pago, porque es que muchas veces yo lo he mencionado en los cursos que he estado dentro de la misma escuela, profe, y yo he mencionado, gana más muchas veces un obrero de una constructora que el mismo administrador en propiedad horizontal, y es mucha la responsabilidad. Entonces no se aprecia y no se desarrolla como debe de ser ni la profesión, y parece que el consejo, o sea, es quien le dictamina todo, pero cuando ya se empieza a estructurar el mismo consejo y el comité de convivencia, exactamente sí se puede llevar a cabo lo que debe de ser una copropiedad en los términos que su merced ha explicado durante el conversatorio que usted ha tenido, profe. Entonces me parece de vital importancia de que cada uno pues valore porque es tiempo, es años de experiencia y de estudio. Tiene que saber absolutamente de todo, tiene que, o sea, y esto no es gratuito. Yo por lo menos participé hace más de una década en un foro de servicios que realizó la, la, la Universidad Luis Amigo, y eso me sirvió porque empecé a ver lo que es el comité de convivencia de otra forma. Incluso ahorita, en la actualidad, hay, en las UPZ se tiene que desarrollar ese comité también. Entonces, no, o sea, aquí en Bogotá, no es solamente, no, que para, para la responsabilidad solamente del conjunto, no, eso tiene que verlo incluso, ver hasta el POT, lo que tenemos nosotros aquí. Gracias, profe. Ok, listo. Brigitte, ¿nos quiere comentar algo? Sí, ingeniero, muy corto. Considero que el problema más grave que tenemos para el cambio y rotación de los administradores es el sentir de un consejo que no está preparado para las personas que sí nos preparamos. Cuando empezamos a decir que nos guiemos por las leyes, por los reglamentos, por los reglamentos internos, en ese momento nos catalogan de arrogantes, de que como que sabemos mucho y nos empiezan a cambiar. No, tratamos, pues Cuando tratamos. empezamos a dejar las reglas claras y decir todo lo que su merced nos está enseñando, empezamos a tener conflictos y nos dicen que tenemos que regirnos es a lo que diga el consejo. Entonces, yo pienso que la problemática más grave es la falta de conocimiento e improvisación del consejo. Los consejos terminan cambiando un administrador por el sentir de ellos muchas veces o de alguien al que uno le cayó mal. Es bien sabido que cuando se le va una multa, ese se vuelve el enemigo de uno y todo lo que uno haga está mal. Es bien sabido que cuando uno cobra la cartera, entonces es el enemigo número uno porque uno tiene siempre que entender la situación de los demás, que las situaciones obviamente son graves para cada persona, pero pues desde la administración solo se cumple lo que dice la ley. Entonces, pienso que el desconocimiento y la improvisación de los consejos de administración es lo que acaba con una copropiedad. Obviamente también hay administradores que no cumplen con su función, pero la gran mayoría nos preparamos y tratamos de hacer las cosas bien porque pues vivimos de esto y somos tildados de lo peor cuando intentamos poner las reglas claras y que entiendan que somos los representantes legales. Gracias, Brigitte. Sí. En esencia, lo que ustedes han dicho resume todo lo que vemos aquí. Y ayer les mencioné de una ley que está vigente sobre los honorarios del administrador, ¿cierto? Aquí la tienen. Ley 95 de 1890, artículo 23. El administrador gozará de una remuneración del 2 al 5% del producto de las cosas comunes que administra. ¿Cuánto vale el edificio? En reconstrucción. Sáquele el 2 y sáquele el 5. En ese rango debían estar sus honorarios. ¿Sí? Si el edificio vale, supongamos un edificio muy pequeñito, que valga unos 15.000 millones de pesos. 15.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por
2 dividido en 100, ¿sí? Me da 300 millones dividido en 12, me da unos honorarios de 25 millones de pesos. Entonces, y esa norma está vigente en el Código Civil, que establece entre el 2 al 5% del producto del bien que administra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los honorarios están definidos en la norma. Lo que pasa es que han llegado hasta el punto de la mínima expresión que ni siquiera se compensan con los salarios que hacen otros oficios, con menos responsabilidades, con menos obligaciones, ¿sí? Y sencillamente con mejor trato que el que recibe el mismo administrador, ya sea de sus consejeros o de los mismos propietarios. Entonces, y eso, que los consejos y los propietarios no saben lo que muchas veces desconocen este artículo, y si se ponen a hacer cuenta, le aseguro que todos los conjuntos, la mayoría, que los propietarios querrían administrarlo porque están viendo no sé qué dentro de su imaginario. Entonces, es importante que empecemos a valorar lo que hacemos. En el año 2010 inició una campaña en Europa y que todavía está vigente y la ve uno en redes. Yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Entonces, es importante que aprendamos esto para que podamos de esa misma forma relacionarnos entre los administradores. Porque el trato de los administradores ya pasamos de un trato amigable a un trato caníbal. Y ya van a ver el por qué. El administrador saliente, miren, ponle cuidado que vamos a tener los 4 actores. Se encarga de qué, entregar la propiedad horizontal. ¿En qué aspectos? Administrativo, operativo, financiero, legal, de seguridad y prevención y convivencia, que son los aspectos definidos por la norma técnica sectorial SI de servicios inmobiliarios 02 para residencial y 06 para no residencial. El administrador entrante recibe la propiedad horizontal. Él debe elaborar su diagnóstico propio, debe elaborar su plan de trabajo y proyectar esa propiedad horizontal hacia adelante. En este caso, he llegado, digamos, en los conjuntos que uno administra, que la gente sabe que uno maneja lo del diagnóstico y plan de trabajo y todo eso y las proyecciones a varios años, han llegado los administradores entrantes a porque en teoría eso es información del conjunto. O sea, simplemente cuando no tenemos el conocimiento de una cosa, no nos preocupa aprender a hacerlo para hacerlo pues bien, sino que lo que nos preocupa es que nos lo den para evitar la fatiga, como decía Jaimito, el cartero del Chavo, evitar la fatiga y hacer nosotros lo que el otro estaba haciendo, ¿cierto? Pero decimos que es nuestro, ¿sí? La teoría de que pues yo ahora soy el administrador, yo soy el que recibe las cosas buenas, y si sucede algo malo, no, es que yo me guié por el diagnóstico y plan de trabajo del anterior administrador que él no sabía cómo se hace. Entonces, ¿usted por qué no hizo el suyo? No, considere más prudente seguir con el que venía simplemente porque ustedes ya estaban acostumbrados a eso y sacan en mil excusas, pero siempre hay un responsable, y el responsable es el que no está, el que no se puede defender siempre es el responsable. El Consejo de Administración tiene la obligación de informar a los propietarios el cambio y el resultado del proceso, publicar el acta. Pedimos cotizaciones, se presentó Juanito, Perico, Mencejo, el que sea. Esto fue el diagnóstico de cada una de las empresas o personas que se presentaron. Y seleccionamos a Menguejo por estas razones. ¿Dónde está esa acta? No, el acta del Consejo donde nombra un administrador es una hoja, estuvimos presentes, se decidió nombrar a tal persona como administrador, firma presidente y secretario. ¿Dónde está el análisis? No, es que no se hace. Es que analicen, miren las convocatorias. Se convoca a personas naturales y jurídicas. ¿Tú cómo comparas manzanas con peras? ¿Qué estás comparando cuando haces una convocatoria de personas naturales y jurídicas? Lo único que quieres comparar es precio.
No te importa el servicio, porque el servicio que presta una persona natural tiene que ser soportado por el mismo edificio con los asesores que él requiera. En cambio, por su mismo personal. Entonces, lo único que ves es lo que cobra la persona natural, pero no le sumas el abogado que debe tener, ni el departamento técnico que debe tener. Y entonces después comienzan, no es que necesitamos el concepto de un abogado, entonces nos vale un salario mínimo, y necesitamos al siguiente mes otro concepto, me sale otro salario mínimo. Y así se lo pasan todo el año cuando usted suma todo lo que se gastó en asesoría legal, más los honorarios del administrador o asesoría técnica con un ingeniero, súmelo y divídalo por 12, le salió igual o más caro que lo que le cotizaba una persona jurídica. Pero eso en ese momento no se ve porque miran es lo que cobra el administrador, no la esencia de cada uno. No le podemos pedir a una persona natural que preste todos los servicios igual que una empresa, porque la empresa tiene una infraestructura que la persona natural tiene, pero la tiene en menor medida, es más pequeña. ¿Sí? Entonces es más complejo. Si hay un archivo, si hay una cantidad de archivo por organizar, la empresa trae una persona, organizó el archivo y no tuvo ningún costo. La persona natural tiene que contratar a un asistente, así sea por una semana, y pagar a un asistente para que le ayude con el archivo. Es algo natural, normal. Pero ahí es donde se comienza a ver la inexperiencia de los consejos de administración al tratar de comparar manzanas con peras. Primero que todo, el consejo de administración tiene que decidir qué quiere, una persona natural o una empresa. Porque yo sé que la persona natural, y ya a la vista de cualquiera de nosotros, la persona natural, el precio nominal que se le paga es más bajo que lo que se le paga a una empresa. Entonces, si quiero un precio más bajo, pido hojas de vida de personas naturales. Si quiero un servicio más integral, debo recurrir a una compañía. Entonces busco una persona jurídica, pero ni siquiera saben si quieren natural o jurídica, entonces se ponen a sacar a los dos por la famosa historia que distorsionamos de un estudio de mercado. Es que ni siquiera saben qué es un estudio de mercado. El estudio de mercado se hace cuando yo tengo un producto y conozco mi producto. Colonia para hombre, olor a rosas, posibilidad de verse. Vamos a mirar estratos por estratos, el estrato 1, el 2, el 3, hasta el 6. Vamos a mirar las personas de altas compañías y a las personas que son de trabajo operativo. Vamos a mirar qué opinan las señoras de este perfume, si lo ven en cada una de estas personas. Eso es un estudio de mercado. Pero aquí estudio de mercado es agarrar como loco a pedir cotizaciones y luego comparar manzanas con peras, con piñas, con bananos, con papayas, y entonces escogemos el promedio de todo eso. ¿Qué fruta me salió? Ninguna. Un tutti frutti ahí que no sabemos ni a qué sabe. Eso mismo pasa con el famoso estudio de mercado que hacen los consejos de administración. Y muchas veces lo más grave del asunto es patrocinado por los mismos administradores, que tienen que pedir una cuota especial para hacer mantenimiento de las fachadas. Hagamos un estudio de mercado. La pregunta, nos llegaron propuestas de infinidad de valores y seleccionamos el promedio. ¿Con qué material se va a hacer? ¿Con qué equipo se va a hacer? Si usted buscó el promedio de una oferta, ¿cuál de todas va a escoger? La que está arriba no le alcanza la plata, la que está abajo le sobra la plata. ¿Cuál va a escoger? No, es que después de este estudio de mercado contratamos los términos de referencia y ahí sí contratamos de acuerdo a los términos de referencia. ¿Perdón? Si tú ya pediste el recurso a los propietarios, te están aportando el recurso, ahora les vas a decir que vale más. No, porque tenemos que ajustarnos a lo que nos aprobaron. O sea que tú vas a sacar unos términos de referencia que seguramente se hacen con los mejores procesos, los mejores materiales y los instaladores especializados, pero tratar de llevarlos a lo que pidieron.
Cuénteme, ¿ustedes contrataron empresas para ese famoso estudio de mercado? No, no, todos fueron contratistas de personas contratistas. Ah, ya. Entonces, ustedes creo que empiezan a ver la incongruencia de las decisiones que lleva a que los edificios estén como estén. Porque las personas no están pensando, ni los administradores ni los consejeros están pensando en función de su trabajo. Están pensando es en función de otras cosas. Como decía mi abuela, están pensando en los huevos del gallo, pero no están pensando que las que ponen huevos son las gallinas y las gallinas necesitan alimento, necesitan tener un buen sitio para resguardecerse, necesitan tener cierto grado de paz para poder poner los huevos. No, pensamos que los gallos también ponen huevos y esos como los pasan trepados en los árboles, entonces ya tenemos el que nos pone los huevos. A ver, creo que es hora, estimados colegas, de que como que pongamos los pies en la tierra y dejemos de divagar tanto. Si yo no sé, pregunto. Si sé, lo hago como se debe hacer. No hay más opciones. No nos inventemos más cosas. Y el consejo cumpla con su obligación. Recuerde que las actas del consejo son públicas para propietarios y residentes. Hagan por lo menos, demuestren que han hecho su trabajo en un acta bien realizada, bien analizada, haciendo un análisis adecuado de las hojas de vida, de las empresas, de los brochures de las compañías. Hagan por lo menos, demuestren que están haciendo su trabajo. Y otra cosa, les toca el finiquito de cuentas de transmisión, de la transmisión de cuentas entre administradores. Entonces, como el consejo detesta al administrador que está saliendo, no queremos verlo ni en pintura. Y el administrador entrante, que tiene las orejas más grandes que las de Dumbo, se mete en la misma rutina de odiar al que está saliendo. Pero eso sí, cuando tiene problemas lo está llamando. Gracias, Jorge. ¿Cuál es el problema? Si el administrador ya se fue y llega uno nuevo, ¿por qué no se reúnen y finiquitan las cuentas para saber quién entregó y quién no entregó? Esto yo he llegado a la conclusión de que esto se hace con intención. Esto no es un error por desconocimiento, es con toda la intención. ¿Para qué? Para después poder justificar sus propios errores en las supuestas acciones que hizo el que se fue. Porque no hay ningún otro análisis. Es que eso fue lo que nos dijo el señor que se fue. Ese fue el presupuesto que nos presentó el señor que se fue. Esos son los estados financieros que nos entregó el que se fue. Esas son las obras que diseñó el que se fue. Y la pregunta, ¿y dónde está usted, señor consejo, haciendo el seguimiento? Muéstreme las actas de consejo donde usted demuestra el seguimiento al que se fue, a la persona que se fue. No, no existen. Y ahora los propietarios tienen derecho a recibir el informe de gestión final del administrador saliente para saber cómo entregó el edificio. Y tiene también derecho a que el nuevo administrador le haga la presentación y las proyecciones que él tiene para la propiedad horizontal. Esta también es obligación del administrador entrante y es un derecho de los propietarios. Miremos, cuando se tiene una compañía, se cambia de gerente y lo presenta a todos los accionistas. Si no es en asamblea, se los envía a todos. Cuando llega el nuevo gerente, él se posesiona y al cabo de un tiempo muy corto, se presenta a él como el nuevo gerente de la compañía y las metas que va a trazar y hacia dónde va a llevar la compañía en los próximos meses. ¿Y por qué una propiedad horizontal que funciona similar no lo podemos hacer así? ¿Por qué los propietarios nos quedamos con ese sinsabor del que se fue y con esa alegría falsa del que llega? Si esos dos, el que se fue y el que llega, están administrando mi patrimonio, en lo que yo he logrado conseguir en la vida, lo están administrando ellos. ¿Por qué me despreocupo tanto? Esto es para que reflexionemos sobre lo que tenemos que hacer. Digamos,
¿Qué tenemos a cargo del edificio? La organización de los protocolos y procesos, formación, el inventario de bienes comunes y equipos, y el análisis de la propiedad horizontal y el acta de entrega parcial y final. ¿Por qué parcial? Porque generalmente se entrega al final del mes y al final del mes no se tienen los estados financieros. ¿Por qué no tienen los estados financieros de ese mes? Entre el 5 y el 10 del mes siguiente. El acta de entrega final será con la entrega de la contabilidad del mes que terminó, 10 o 15 días después del mes siguiente, cuando yo ya terminé. Esa es la entrega final. Miremos la organización de la documentación. En la documentación administrativa, actas de entrega de los propietarios actualizado, los libros de garantías de equipos, libro de presupuestos con su respectiva prorrata, libro de pólizas de seguros, libro de contratos, libro de certificados de representación legal, libro de actas de asamblea, libros de actas de consejo, correspondencia recibida y enviada, derechos de petición presentados y recibidos. Eso es un ejemplo. Nosotros llamamos libro, es una carpeta, una seta, una bolsa, como ustedes quieran utilizarlo para archivar, pero que ahí se tenga todo. Y si hablamos de archivo digital, es una carpeta que se llama actas de entrega de unidades privadas. Si eso lo recibió el provisional, se lo entregó al definitivo, ese definitivo se lo entrega al siguiente, ese al siguiente, ese al siguiente. No entiendo por qué se desaparece la información. Pero algo pasó. Y sería interesante que nosotros como propietarios miremos a ver qué es lo que está pasando en la transmisión de cuentas. ¿Por qué se desaparece información? ¿Qué es lo que origina eso? A uno no le sirve como administrador llevarse para la casa las actas de entrega de las unidades privadas o los planos de un edificio o un manual de uso y mantenimiento. ¿Eso para qué le sirve a uno? ¿Para llenarse de basura? ¿O para qué? Eso solamente le sirve y es importante para los del edificio y es vital para ellos, pero para nosotros, ¿a qué nos sirve? Entonces, que el administrador se lleve la información, no sé hasta qué punto sea. Lo que usted y este señor Arévalo a toda hora pegados al celular. Eso va a que lo suelten. Usted... ¿Listo? En el área operativa, reporte de mantenimiento de equipo, reporte de mantenimientos locativos, rutinas de aseo y limpieza, rutina de espacios especiales, relación de mantenimientos correctivos pendientes, de mantenimientos locativos pendientes, planos y memorias de cálculo, licencias, certificaciones de ascensores, certificaciones de escaleras, de puertas eléctricas, certificados RETIE de iluminación, TOS, especificaciones de construcción, manuales de equipos y bienes comunes y garantía de equipo. Es una serie de documentación que usted tiene que organizarla. No es decirle, en esa Z está tal cosa. Hay que organizarla. La financiera, estados financieros por mes, estados financieros comparativos, que son los anuales, libros oficiales, libros contables desde la entrega del primer inmueble, libro de pagos de impuestos, documentos contables con sus respectivos soportes debidamente numerados cronológicamente. De la parte legal, el RPH completo, ya hemos hablado del tema. Hay que adjuntar el certificado de libertad y tradición del predio de mayor extensión para saber todas las escrituras del reglamento y deben estar todas. Certificado de libertad y tradición de cada unidad privada porque esa es la base para el libro de propietarios. Certificado de representación legal de la propiedad horizontal. RUT completo y actualizado, poder entregados al abogado. Informe de procesos en favor y en contra de la EPH emitido por el abogado. Informe de manejo de cartera en modo de mora emitido por la administración. Esto es a manera de ejemplo, porque con seguridad, dependiendo de la propiedad horizontal y del estado en el que esté, los documentos van a ser más o menos. Seguridad y prevención, el estudio de seguridad, el comparativo del estudio versus la realidad. Aquí me detengo un segundo. Somos felices pidiéndoles análisis de riesgos a las empresas de vigilancia, pero nunca hacemos nada para mitigar los riesgos.
Les voy a comentar un caso personal que nos sucedió a nosotros en el año 2012. Recibimos un conjunto en la administración provisional de una constructora en Bogotá. 2 torres de 27 pisos cada uno, 8 apartamentos por piso. Y como provisional se contrató a la empresa de seguridad y lo primero que se le hizo fue que se le pidió el análisis de riesgos. El análisis de riesgos se le envió a la constructora para que se colocara el sistema de seguridad y si no, como el propietario inicial es el que aprueba el presupuesto, aprobara el cobro de una cuota adicional para cobrarle a los nuevos propietarios para instalar todo el sistema de seguridad que se requería para proteger. El constructor decidió no autorizar, el propietario inicial decidió no autorizar esa cuota adicional, sino que se iban a poner X número de cámaras en X determinados sitios. ¿Ok? ¿Qué pasó? 3 robos en 3 apartamentos. Registros en la portería no habían. De esos 3 robos, la empresa de seguridad llegó a acuerdos con 2 de ellos. El otro no quiso ningún acuerdo, sino quería que le pagaran como 500 millones de la época. Yo no entiendo cómo decía el señor que tenía todo ese mundo de dinero allá y todo ese mundo de cosas allá, pero bueno, pues la valoración la hace cada uno. Y el señor inició un proceso. ¿En contra de quién? De la fiduciaria, del gerente constructor, de la empresa de vigilancia y de la administración provisional. Una de las partes que se hacían en ese momento en los procesos judiciales era un interrogatorio de parte. Me citaron obviamente como representante legal de la empresa que ejercía la administración provisional y la primera pregunta del juez fue: ¿en el edificio hicieron estudio de seguridad? Sí, sí, señor, se hizo estudio de seguridad. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la empresa tal. ¿Cómo se lo presentó? Le dije: en físico y en digital. Ok, ¿usted lo tiene? Yo llevo todos los documentos. Aquí está, se lo dejo en digital, señor juez. ¿Usted qué hizo con eso? Y yo le envié a la propietaria inicial 2 opciones. Una, que aprobara un presupuesto adicional para cobrárselo a los propietarios para hacer todas las instalaciones de la tecnología que se requería. Y 2, pues que lo colocara el propietario inicial. ¿Usted tiene copia del correo que les envió? Le dije: sí, señora, ahí se lo entregué. ¿Qué hizo el propietario inicial? Dijo: el propietario inicial decidió instalar unas cámaras, nada más, y el resto del estudio de seguridad no se tuvo en cuenta. ¿Tiene correo de la respuesta? Le dije: sí, señor, aquí está. ¿Usted qué hizo con eso? Le dije: yo le informé que eso no era suficiente y que fuera de eso la ubicación de las cámaras no coincidían con las que solicitaba el estudio de seguridad. ¿Tiene prueba de eso? Sí, señor, aquí está el correo. ¿Qué pasó finalmente? Le dije: no, las cosas quedaron así. Se celebró la asamblea nombró su administrador definitivo y de ahí en adelante no sé qué haya sucedido, porque no conozco. Nosotros entregamos la administración y no sé qué haya sucedido. Bueno, listo, muchas gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. A los 15 días nos llegó un oficio del juzgado diciendo que nosotros como empresa quedábamos fuera del proceso, que la empresa de vigilancia también quedaba fuera del proceso y los únicos que quedaban era la constructora, el gerente constructor y la fiduciaria. Porque según el análisis que hacía el juez, los estudios de seguridad o análisis de riesgos son hechos por un profesional reconocido por el Estado, que es lo que se llama un consultor de seguridad que cuenta con una matrícula que le da la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. O sea, es un oficio que está regulado por la SUP. Entonces, es una persona que tiene una idoneidad para reconocer los riesgos. Y él coloca esos riesgos y coloca las medidas de solución de los riesgos y hace una matriz de riesgos antes y después de esa implementación para garantizar de que el servicio de vigilancia cumpla su función específica.
por lo que esos análisis de riesgo son de obligatorio cumplimiento para las propiedades horizontales. Cuando están en provisional, es responsabilidad del propietario inicial cumplir ese análisis de riesgos. Cuando están en administración definitiva, es responsabilidad de la asamblea hacer cumplir ese análisis de riesgos. Porque si usted no lo cumple y se presentan situaciones que hubieran sido previsibles que no existieran, si se tuviera el esquema que se había planteado, la responsabilidad es suya por omisión. Por eso lo traigo a colación, porque muchas veces recibimos esos análisis de riesgos y los colocamos en el archivador y ahí se quedan. Pero nunca hacemos nada con ellos. Políticas de seguridad y salud en el trabajo son obligatorias más los reportes anuales. Las políticas de habeas data, las políticas de normas de información financiera. Por favor, el que esté viendo la presentación en un celular, por favor, precaución porque están rayando la pantalla. ¿Sí? Ya voy a quitarla de aquí con el zoom que nos permita eso para evitar deshabilitar. Listo. Espérenme, voy a dejar de presentar y vuelvo a presentar. Listo. Y las políticas NIF y las políticas especiales. Especiales nos referimos a lo que sucede en varios edificios. Hay edificios que son residenciales y tienen bajo su cargo, como lo veíamos, zonas de bosques naturales. Entonces deben tener unas políticas de silvicultura. Otros tienen fauna y lo demás. Entonces deben tener unas políticas de manejo de animales silvestres y silvicultura. ¿Sí? Dependiendo de lo que tenga cada propiedad horizontal, vienen esas políticas especiales. De convivencia, libro de sanciones ejecutoriadas, relación de sanciones pendientes, libro de actas del comité de convivencia, políticas de convivencia y política de sanciones. Es la documentación que yo tengo que preparar para entregar. Ahora, protocolos y procesos. Protocolos de pagos, de seguridad, de mudanzas, de ingreso, de circulación de bienes comunes, de uso de bienes comunes. Todos los que están aquí, que es normal, que es lo que funciona en el edificio para todos los casos. Y los procesos, este es opcional. Los protocolos, uno los define para el edificio y se están aplicando, pero los procesos son de cada administrador. Si yo se los deseo entregar al entrante, se los entrego. Si no, no, nadie me puede obligar porque los procesos forman parte de su iniciativa individual o corporativa. Por eso la persona que llega tiene que hacer sus propios procesos porque son diferentes. Por ejemplo, proceso de pagos. Yo simplemente defino a quién se contrata, defino cuál es el monto, superviso el valor del contrato, superviso la ejecución del contrato, termino el contrato, monto el pago, les doy 48 horas para que un miembro del consejo revise si tiene alguna duda y sale el pago. No es que ellos me aprueben el pago porque el ordenador del gasto es el administrador, no es el consejo. El consejo no puede parar ningún pago, no tiene esa facultad legal, ni yo se la voy a ceder. Hay otros administradores que hacen lo mismo, suben los pagos y esperan que el consejo se los apruebe. Y si el consejo decide no aprobárselos, no le pagan al proveedor. Por eso, cada administrador hace sus propios procesos. Ahí tenemos el de facturación, el de recaudo, tesorería, cotizaciones, compra y contratación, seguridad, aseo, limpieza, mantenimiento, convivencia, todo. Eso lo desarrolla cada uno por esa razón. Aunque la ley es una, existen miles de versiones porque cada administrador se ha inventado su propia versión, según la conveniencia que tenga en cada edificio. Conozco administradores que en uno el consejo es el que le aprueba los pagos, en otro él hace los pagos, en otro se los aprueba es el revisor fiscal. O sea, cada uno acomoda las cosas de una forma, llamémoslo así, política para permanecer en el cargo. Pero la ley es una y establece las cosas la sola ley, pero cada uno de nosotros ha hecho la modificación
Los que nos pegamos a la norma y a los procesos que se definen los tenemos claros y son siempre los mismos en todos los edificios. Pero si ustedes miran, algunos tienen procesos diferentes según el paciente, como dicen ellos mismos. Según como sea el paciente, así tenemos el proceso. Y los procesos son únicos. Esa es la teoría de la calidad y lo vimos al principio. Son procesos únicos, no son procesos alternativos según la cara del cliente. Son uno solo. Pero pues eso es parte del desarrollo de la forma de administrar de cada persona. La información se organiza cronológicamente, debe ir foliada e inventariada si es física. Si es digital, cronológicamente codificada, inventariada y con copia de seguridad. Si queremos saber cómo se maneja esto, existe la Ley General de Archivo en Colombia, que la pueden descargar en Google, y hay una guía técnica colombiana donde especifica cómo se archivan los documentos físicos y los documentos digitales, y ahí cada uno de ustedes puede diseñar su codificación en el caso del digital o la forma de almacenamiento en el caso de la física. El inventario de bienes comunes. Tenemos el inventario locativo, la ubicación y detalles de los espacios, elementos, bienes, muebles, áreas y estado actual, y lo mismo de los equipos. Y no es solamente inventariarlos, es ir y presentarlos, y en caso de los equipos, ir y probarlos. Por eso, cuando se trata de los equipos, siempre hablamos de que haya una reunión entre cada proveedor de mantenimiento y sea él, junto al administrador definitivo, el que le enseñe cómo son las pruebas y cuáles son los protocolos de emergencia. Por ejemplo, hay conjuntos donde se va la energía, tienen planta y la planta no arranca. Y pueden durar sin luz 4 horas mientras llega el técnico y resulta que era quitarle el freno, que es el botoncito rojo a la planta, y hubiera arrancado. Alguien se lo oprimió, no se sabe quién fue, porque nunca aparece quién fue. Eso fue el gnomo o el duende que se tiene en cada edificio, el que hace las cosas que nadie se explica. Y los propietarios sufrieron 4 horas. Y supongamos si es una torre de 10 pisos, los propietarios les tocó subir 10 pisos por las escaleras porque no había planta. Y resulta que fue el duende el que inhabilitó la planta por un segundo, y ni el administrador tenía la más remota idea del protocolo de emergencia. Y obviamente, si el administrador fue tan acucioso y cambió el personal de seguridad, pues obviamente los guardas no lo saben. Entonces, nadie sabe cómo hacerlo, tienen que esperar que llegue el técnico. En otros edificios, los guardas están entrenados para ciertos protocolos, el administrador los conoce, intentan su protocolo, no le funciona, uno le dice, hágame una videollamada o mándeme una foto. Por favor, oprima tal cosa, haga esto, enciéndalo, ya arrancó, listo. De todas formas, el técnico ya va en camino a revisar qué fue lo que le pasó y a ver si logra ubicar el duende. Pero de eso no nos preocupamos, somos administradores y en teoría debemos saber cómo funciona una bomba y no nos interesa. Debemos saber cómo funciona una planta y no nos interesa. Necesitamos saber cómo funcionan las puertas y no me interesa. Para eso están los técnicos. Si usted le dice a varios administradores, para eso están los técnicos. Señores, que usted tiene que saber lo que usted está manejando, porque entonces, ¿cómo lo va a manejar? Se dañó la puerta automática, hay que ponerle el manual. ¿Usted sabe poner el manual? No, yo no sé. ¿Y por qué no sabe? Si eso es solamente meter la llave, girar en el sentido de las manecillas del reloj y todo el manual. No, para eso está el técnico de la puerta. Yo no soy técnico. ¿Sí? Son cosas que con el tiempo se van adquiriendo, pero hay personas que no les interesa. Y fijo, ese nuevo administrador, ¿qué es lo que va a decir cuando le pregunten? ¿Y a usted no le explicaron cómo se colocaba en manual la puerta? No, a mí el administrador saliente no me explicó nada. ¿Y usted no sabía? No, yo no sé. Todos parecemos chicos de 5 años echándole la culpa al otro, pero nunca hacemos nada para cambiarlo.
La única forma en que lo podemos hacer, estimados colegas, es hacer un acta de entrega como se debe hacer y guardar todas las pruebas. Y esa acta de entrega y las pruebas de capacitación y todo lo demás, conformar un solo archivo y remitírselo a los propietarios para que ellos sepan que uno sí cumplió su labor y que ese cuentico de que el que salió no me dijo son puras mentiras del de que llegó porque no ha sido capaz ni siquiera de leerse. Porque si no, usted va a ser la excusa de todo. Usted va a ser el malo del paseo hoy y los siguientes 10 años. ¿Por qué los siguientes 10 años? Porque ese administrador al cual usted le entregó le va a entregar a otro y ese le va a entregar menos. Entonces la culpa no fue el que le está entregando al nuevo administrador, sino la culpa es mía, porque yo nunca le entregué a él todo lo que se debía entregar, según ese administrador que está entregando ahora, si me hago entender. O lo pongo de mejor forma, yo soy el administrador 1, el que le entrego es el 2, ese 2 le entrega el 3. El 3 no recibe casi nada. El 2 le dice que no le puede entregar casi nada porque el número 1 nunca le entregó las cosas. Y resulta que el número 1 sí se las entregó. Entonces usted seguirá haciendo el trompo de poner o el malo del paseo siempre durante los próximos 10 años porque ese administrador del 3 le va a decir lo mismo al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Entonces, por eso debemos dejar todas las pruebas necesarias para que se demuestre que sí hemos terminado nuestro trabajo tal y como lo desarrollamos a lo largo del tiempo que estuvimos como administradores. El análisis de la pH están los proveedores, contratos, calidad del servicio, calidad de los informes, capacidades, plazos de pago, observaciones especiales y reunión de presentación de los proveedores al nuevo administrador. Pregunta, ¿cuántos de ustedes le piden informe mensual al proveedor del servicio? ¿Hay alguno que lo haga? Yo, ingeniero Luis, yo lo hago para el tema de las motobombas. Ok, ¿y para los ascensores? Nosotros no manejamos ascensores. Ok, el único equipo que tiene en el edificio son las bombas. Bueno, pues la felicito, porque ese informe que entrega el proveedor de ese servicio va a ser la base para que usted presente el informe de los estados de los equipos. Pero muchos Perdón, ingeniero, ¿el informe es la bitácora? No, no, señor. No, señor. La bitácora es una cosa, la hoja de vida es otra y el informe que tiene que presentar el proveedor del servicio que prestó son otra cosa. Es que es más, mire, a ustedes les dejan el soporte de la visita técnica que hacen los proveedores y cuánto se lee en ese reporte. ¿Qué hacen con la información de los reportes que dan los técnicos de los equipos? Cuénteme, alguien dígame qué hace con esa información. Ingeniero, yo con el tema de las motobombas, él me entrega un informe, él hace dos tareas, uno que es el preventivo, que es lo que hace mensual, y otro es el correctivo. Entonces, cuando él hace el preventivo, él toma fotos del estado de cada equipo, de la parte eléctrica, y si hay un correctivo, se deja la base del informe con el registro fotográfico de las falencias que la máquina tiene y se hace como un acercamiento de que, como un encerramiento de peligro con seguridad en el tema de electricidad. Posterior a eso, cuando se van haciendo los avances, pues digamos que nosotros tenemos una Z, porque nosotros es un conjunto de 23 torres, pero no tienen ascensores. Entonces, digamos que lo que más prevalece ahí es hacerle mantenimiento a las cajas negras, a las válvulas y a las válvulas que para los tanques de agua limpia y para las motobombas. Entonces, a medida que él nos va sacando información y alimentando mes a mes. Y eso es lo que nosotros archivamos para hacerle seguimiento cuando de pronto llega a fallar algo. Adicional a eso, pues digamos que tenemos una motobomba auxiliar que en caso de que se dañe tenemos el repuesto
digamos, reparado para que en una emergencia no se vayan a quedar sin agua. Ok, listo, súper. Pero tú sacas estadística de los informes de mantenimiento. No, ingeniero, no, porque yo llevo Bueno, muy poquito ahí, yo llevo desde bueno, octubre, pero eso sí no lo he hecho. eso lo vamos a hacer en las próximas clases. Porque es que la información de los reportes de mantenimiento se archiva, pero hay que leerla y traducirla a lo que el edificio quiere. Por ejemplo, si hay un daño eléctrico, como tú comentabas, se genera automáticamente la cotización, se debe comprar y se debe reparar en el menor tiempo posible. Eso significa que eso va a tener un mayor costo el mantenimiento del equipo de este mes que el del mes anterior y el mes siguiente. Pero eso queda consignado en eso. Significa que me afecta presupuesto, significa que me afecta la bitácora de mantenimiento de los equipos y me puede llegar a afectar la hoja de vida de los equipos. Entonces yo tengo que tener todo relacionado para que yo pueda revisar qué fue lo que pasó y cuándo fue que se le cambió en un solo sitio para no tener que estar consultando todos los reportes de mantenimiento. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo en las clases que nos quedan, pero es muy importante y me alegra mucho que ya por lo menos lo estén haciendo. Ahora vamos a ver lo de los propietarios. Esto no le gusta que uno lo diga a muchos propietarios. Uno tiene que mirar como administrador, uno ya conoce sus residentes y uno sabe quiénes son tóxicos. Y uno tiene la obligación moral de indicarle al administrador entrante cuáles son los tóxicos del edificio. ¿Cuál es la capacidad de expansión? Hay personas que son tóxicas solas. Hay otros que tienen el efecto de bomba. Me explico, yo soy una persona tóxica, nada me gusta, todo lo critico, todo lo daño, nunca veo nada bueno. Hay 7 tipos de personas tóxicas. Si ustedes quieren conocerlas, busquen el libro Personas tóxicas del psicólogo argentino Bernardo Estamateas, así como se escucha, Estamateas. Y él le define 7 tipos de personas tóxicas y cómo se deben tratar ese 7 tipos de personas tóxicas. Y le aseguro que cuando ustedes lo estén leyendo miércoles, este es el del 201, vea, este es el del 303, usted comienza a identificar a todas las personas. Pero los del efecto bomba son aquellos que son tóxicos por sí solos, pero son capaces de contaminar a los vecinos y convertir lo que era la acción de uno en la acción de muchos, con el mismo pensamiento inicial del tóxico. Eso es lo que se llama capacidad de expansión. ¿Sí? Y finalmente, en todos los conjuntos hay una persona que a toda hora pone derechos de petición, que a toda hora está mandando escritos, que a toda hora que le expliquen, usted le explica este mes cómo se calcula la expensa común y de aquí a diciembre, todos los meses le está preguntando lo mismo en una carta o en un correo. Esa es la capacidad de quejas y reclamos de los propietarios. Entonces uno ya conoce a lo largo del ejercicio quiénes son quiénes y uno debe informarle al nuevo administrador para que pues tome las medidas que él considere prudentes. En eso no hay nada malo. No estamos hablando mal de nadie ni nada por el estilo, sino simplemente se está contando cómo es una comunidad. Y de esta forma, las personas empiezan a conocer quiénes son los del edificio y por qué el edificio está como está. ¿Sí? Ayer leí, y perdón que haga este punto, este apunte, ustedes creo que vieron el Consejo de Ministros del lunes, ¿cierto? O lo vieron en repetición y salió una frase que se ha hecho famosa mundialmente. Colombia importará gas de Panamá a través de las redes eléctricas. ¿Cierto? Es una locura física, una locura técnica, un imposible, pero eso salió en un Consejo de Ministros. Y empezó a rondar las redes sociales algo importante que decía, cada país tiene el gobernante que ha elegido y se merece. Y cogieron varios propietarios de varios edificios, dice, y cada propiedad horizontal tiene el consejo y el administrador que se merecen y quieren pagar. Entonces, es importante que veamos cómo
estamos viendo en la propiedad horizontal el reflejo de lo que vemos en un país y la gente lo está asumiendo así. Entonces ya tenemos que empezar nosotros a manejar otro tipo de cosas que es el entorno social y el entorno político de cada ciudad. ¿Sí? Eso ya es como un abismo, ya nos está presentando un aviso, perdón, no un abismo, un aviso de que tenemos que empezar a mirar cómo lo local, lo municipal, nos está afectando la forma de pensar de los mismos propietarios. Cómo lo nacional también nos empieza a afectar, ¿cierto? Ya esa burbuja que era la propiedad horizontal, ya no existe esa burbuja. Y nosotros, como somos los responsables de todo lo que pasa en el edificio, debemos estar atentos a ese efecto de expansión de esa influencia local y nacional. ¿Listo? Y no me lo deja pegar. Mauricio, el micrófono, por favor. Gracias. Las actas de entrega es parcial con la entrega física, sin embargo está pendiente el finiquito del cargo y están los compromisos de apoyo. Generalmente, como usted llega el día 30 y tiene que facturar el primero del mes siguiente, ¿quién factura? El software está en el edificio, facture con el software del edificio. Yo le entrego un estado de cartera al día 30 que se va a confirmar con los estados financieros. Ahí queda el estado de cartera en el software contable, usted facture. Pero si es de los conjuntos donde el administrador ha sido tan acucioso que no tiene ni siquiera software en el edificio y el software ni siquiera es propiedad del administrador, sino propiedad del contador, y el contador también lo cambia, y el contador entrega son todo en PDFs, le toca al nuevo administrador montarlo en un software para poder facturar. Es decir, que la factura que salía el día 2 o el día 3 va a salir el día 20. Entonces, todo eso también tenemos que organizarlo. Y el acta final es la suscrita cuando ya se ha hecho el finiquito al cargo, es decir, entregar toda la información. Viviana, por favor, teléfono. Sonido, perdón, sonido. Cierras el micrófono, por favor, Viviana, gracias. El administrador entrante, ¿qué debe hacer? El recibo de la propiedad horizontal, el diagnóstico de su propiedad horizontal, el plan de trabajo y las proyecciones. Porque estas tres últimas cosas debe presentárselas a los propietarios. ¿Cómo encontré el edificio? Es el diagnóstico. ¿Cuál es el plan de trabajo para corregir lo que vi? ¿Y cuáles son las proyecciones del edificio? ¿Listo? Mire, aquí, por ejemplo, no hay nada más sabroso que asistir a asambleas en edificios que están organizados. Mire, en pandemia, en el año 2020, y sí, terminamos nuestra última asamblea en agosto del 2020, y todos nuestros edificios aprobaron presupuesto a 5 años. Hicimos una proyección de costos y se hizo presupuesto a los 5 años. Presupuesto de operación, presupuesto de inversión. Y supongamos, nosotros proyectamos que los servicios subirían el 10, o sea, el incremento del salario mínimo sería el 10. Pero nuestro incremento con todas las necesidades del edificio nos dio el 8. La asamblea dejó claro que se debería incrementar la diferencia a partir del 1 de enero, si eso se presentaba. Y si era al revés, nosotros proyectamos el 10 y resulta que el incremento del salario mínimo fue el 8. ¿Y por qué? El 8 afecta a vigilancia, afecta a aseo, el IPC, que siempre es más bajo que el salario mínimo, afecta a servicios y prestación de servicios. El salario mínimo también afecta a servicios públicos. Entonces, si es menor, si el incremento del salario es menor, ese excedente se va a un fondo que al final del año la asamblea decide en qué lo va a invertir. O sea, es un juego financiero, es un trabajo financiero muy arduo y usted puede proyectar sin ningún problema los presupuestos y puede ejecutar las cosas. En 5 años, el edificio que menos invirtió en inversiones locativas y reparaciones invirtió 500 millones de pesos.
en 5 años. Entonces, sí se puede. Lo que pasa es que necesita que el administrador se organice. Y todos los edificios en medio de la pandemia, todo el mundo encerrado, todo el mundo con asambleas virtuales, con asambleas del 95, 96% de quórum, todos aprobaron esa filosofía de proyectar presupuestos y cada uno sabía cómo iba. No es la pelea ni el galimatías, bájele a la energía, bájele al honorario del administrador, bájele a la vigilancia, quitemos un guardia. Ya está todo organizado, ya todo se sabe. Y los edificios funcionan súper bien. Pero eso se basa en en un diagnóstico real de lo que le pasa al edificio y en un plan de trabajo meticuloso para lograr eso. ¿Cómo recibe la propiedad horizontal? Hay dos formas, la correcta y la incorrecta. El incorrecto siempre es las críticas a la labor expresada de los consejeros y propietarios. Es que yo no entiendo qué hizo este administrador. ¿Cómo así que va a invertir esa cantidad de dinero en pintar la recepción si esto era solamente coger al todero y echarle vinilo? ¿Sí? Esos comentarios los dicen algunos colegas. No, eso que dicen aquí que costaba 10 pesos, yo lo he hecho en otros edificios y a mí me ha costado 5. ¿Quién sabe qué pasó con el resto? Yo no estoy diciendo que se hayan robado algo de dinero o que algo falte, pero es que las cuentas en la contabilidad no me cuadran. Eso son ausencia de colegaje, falta de respeto a sí mismo, porque yo estoy diciendo esto mismo, le estoy faltando en teoría el respeto a mi antecesor, pero de la misma forma me van a tratar a mí porque yo ya estoy inculcando eso en los mismos propietarios, en los mismos consejeros. Entonces, si estoy diciendo que yo hago eso en 5 pesos y cobraron 10 pesos y no sé dónde se metió los 5 pesos, cuando un consejo escucha eso, ¿qué va a decir? Tenemos que estar encima de lo que se vaya a hacer en el edificio y pedir no 3 cotizaciones, sino 50 para saber cómo. ¿Cierto? Es decir, usted pues va a decir, pero ¿cómo así que es que no me dejan ni siquiera pintar una pared? Pero es que usted dio la base para eso con los comentarios que hizo en contra del anterior administrador. Y es una distracción. Una distracción, ¿por qué? Porque tengo que distraer a todo el mundo en lo que hizo el otro para que no se den cuenta que yo no tengo el conocimiento, o sea, no tengo la actitud, ni tampoco tengo el deseo de hacer las cosas que se requieren, la aptitud. Entonces mejor genero distracción echándole la culpa de todo al otro. Si usted se da cuenta y usted evalúa, hay personas que desempeñan cargos públicos que se le pasan la mitad de su periodo echándole la culpa al anterior y usted va a revisar qué es lo que han hecho y no han hecho absolutamente nada. Lo mismo le pasa a los administradores. Entonces esa es la forma incorrecta. La forma correcta es consultar y compartir opiniones sobre el estado de la propiedad horizontal. Y solamente debe dedicarse a mirar el hoy y el mañana, porque lo que el otro hizo, ya lo hizo. Yo como nuevo administrador no puedo cambiar lo que el otro hizo. Tampoco debo opinar porque no conozco el entorno que llevó a tomar esa decisión, ni las condiciones que se tuvieron en cuenta para tomar esa decisión. No puedo meterme de proactivo a opinar sobre cosas que ni siquiera sé. Tengo que fijarme en el hoy y en el mañana, que es lo que yo como nuevo administrador puedo hacer. Me centro en mi gestión. ¿Sí? Eso es una demostración de colegaje, porque lo que pasó de aquí para atrás, el que debe responder es el que se fue. Yo no tengo nada que opinar al respecto. Yo opino es a partir de hoy que soy el nuevo administrador. Hacia atrás, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto llamamos al colega y que el colega venga y les explique qué fue lo que se hizo. O nos envíe una carta o nos envíe algo. No, es que hay que requerir, hay que ponerle derechos de petición, hay que exigirle que... No, espérate, vamos a hacer primero la pregunta, ¿qué pasó? Según lo que nos responda, pues entonces miramos qué hacemos, pero esto no tenemos que entrar con la patada a la rodilla.
Primero preguntemos, él fue su representante legal, fue su administrador. No todo lo que hizo a sus ojos puede ser malo, pero para algunas personas sí fue bien y no vamos a ofender ni a la otra persona ni a ofender a los propietarios que siempre creyeron en él o en ella. Primero preguntemos de manera cordial y luego vamos mirando cómo se desarrolla el tema. ¿Qué tal que yo le pregunte, ¿eso por qué costó 10 pesos la recepción? No, mira, primero que todo la recepción estaba en un color verde. El verde daba mucha oscuridad, agarraba mucho polvo, decidió pasarse a blanco. Como usted sabe, pintar una pared de verde oscuro a blanco prácticamente es muy complejo a punta de pintura, entonces toca quitarle la capa de pintura, volver a estucarla, lijarla y pintarla para que quede de blanco. Además, los filos estaban muy dañados, entonces tocó reparar los filos. Entonces, mire tal cosa, el cielo raso también presentaba varias manchas, entonces tocó proceder a cambiar varias láminas de drywall. Ah, ok. Si usted revisa la contabilidad en la cuenta tal, encontrará el detalle de todo lo que se hizo en la recepción. Y como uno, como administrador, siempre tiene que dejar un backup del software, uno le puede tomar hasta una foto. Mire, esto fue lo que se gastó. Ahí suman los 10 millones de pesos. Ah, ¿qué más le puedo preguntar? Ahí está más que explicado y está en la contabilidad. Y seguramente el administrador dice, esto se le explicó a los propietarios. Mire aquí las notas contables de la asamblea de este año. Mire la nota número tal. ¿Tengo que llegar peleando con el anterior administrador o simplemente preguntar? Pregunta. Eso es demostración de respeto a uno mismo y respeto al amigo, al colega y respeto a lo que uno está haciendo. Eso se llama profesionalismo, no distracción. El diagnóstico y el plan de trabajo. El diagnóstico es una evaluación cualitativa del estado actual de la propiedad horizontal en las 6 áreas que hemos hablado. Y el plan de trabajo son las acciones de mejora en el corto y mediano plazo a la evaluación realizada en el diagnóstico, en las mismas 6 áreas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase en detalle. Perdón. Espérate, ¿qué se pasó? Las proyecciones, que es lo otro que tiene que hacer el administrador que entra. Basados en el plan de trabajo que él acaba de hacer, debe definir las acciones de mejora en las mismas 6 áreas, ¿cierto? Y eso es lo que hace falta para este periodo, digamos del 2025, de 1 de enero a 31 de diciembre del 2025. En el próximo periodo, en el 2026, debemos incluir otras acciones de mejora diferentes a las que se hacen este año, que serían estas en los mismos 6 aspectos. Esas son las proyecciones que él tiene que estar haciendo y presentárselas a todos los propietarios en un informe. Por eso dice presentación y proyecciones. ¿Cuántos administradores entrantes hacen eso? Ninguno o casi ninguno. Pero cuando usted lo hace ya genera un canal de comunicación. Cuando usted lo hace la gente lo ve más cercano. Cuando la gente lo ve, sabe que usted conoce su oficio y sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Acuérdense lo que decíamos, los administradores son como las gallinas. Tenemos que cacarear todas las cosas que hacemos. Entonces, cuando estamos contándole a la gente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si existe un protocolo que no ingresan los domicilios al edificio, yo estoy de acuerdo con eso y soy el administrador entrante. Dentro de las políticas que he trazado para el edificio, deseo comentarles: ingreso de domicilios. Continuaremos con la política que ha venido manejando el edificio en los últimos años. Procedimiento de mudanzas. Se continúa con la política, con el ajuste de que no se autorizará ingreso o salida de mudanzas que no sean notificadas con mínimo 5 días hábiles en lugar de los 3 que se venían utilizando desde hace varios años. Ahí estoy fijando las nuevas políticas de administración. ¿Listo? Ya todo el mundo sabe. Lo que encontré del plan de trabajo fue lo siguiente, entonces vamos
vamos a centrar nuestros gastos en lo siguiente y para el año entrante desde ya les aviso que vamos a incluir más gastos en estos rubros. A cargo del Consejo de Administración, comunicar el cambio del administrador, comunicación del esquema administrativo y operativo del administrador entrante, comunicado el cronograma del proceso de transmisión de cuentas. ¿Algún consejo hace eso? ¿O le dicen al administrador saliente que haga la circular diciendo que fue nombrado el otro? ¿Y quién fue el que lo nombró? ¿El administrador saliente o el consejo? ¿Quién tendría la responsabilidad de comunicarle a las personas y mostrarles cuál fue el proceso? Si usted quiere consultar el proceso en su totalidad, por favor, este se encuentra en las actas número 10, 50, 200 del libro de actas del Consejo de Administración, el cual está a su disposición para la consulta. Y las propuestas se encuentran archivadas en la carpeta digital Cotizaciones, Servicio de Administración. ¿Cuántos consejos hacen eso? Ok. Finiquito entre los administradores, reuniones conjuntas con administradores y no se participa en el proceso de empalme. El consejo no tiene por qué estar metido en el proceso de empalme, porque es un proceso entre representantes legales y administradores. El consejo no tiene ninguna de esas dos. Él lo que va es a supervisar ese procedimiento. ¿Cómo lo supervisa? Me voy a reunir con los administradores, el que sale y el que entra. Ustedes tienen un acta, por favor háganme la entrega de la copia del acta, del acta parcial y el acta final. Perfecto. ¿Usted tiene alguna duda, señor administrador entrante? Sí, es que no me quedó claro qué pasó con los 10 pesos de la recepción. El administrador saliente le explica, mira, aquí está la contabilidad, aquí está todo eso. ¿Alguna otra inquietud? No, de resto todo ha sido recibido. Entonces, en esta acta, el administrador entrante, señor Matías Pérez, declara que ha recibido a completa satisfacción y con pleno conocimiento toda la información del administrador saliente, señor Luis Ochoa. En consecuencia, luego de escuchar a las partes, el Consejo de Administración considera que este proceso ha sido finiquitado y así se informará a los propietarios del edificio Los Palitos PH. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? No lo hacemos, por eso digo que he llegado a la conclusión que es de manera intencional para poder afectar la imagen del otro y generar la distracción que necesitamos, que la gente concentre su atención en odiar al que se fue, dejar que el que llegó aprenda y después de que aprenda, sí lo empiecen a querer, porque él es la persona que hace las cosas diferente al demonio que logramos sacar, exorcizar de este edificio. Y el administrador que está ahí entrante, uy, está orgulloso, yo soy el santo. Pero no se preocupe que de santo a demonio no hay más sin un pasito. La próxima vez que haga un cambio, usted va a ser el nuevo demonio. Y si ustedes se dan cuenta, es un comportamiento rutinario de los consejos de administración. Usted se da cuenta cuando ya pasa, una vez dice, bueno, puedo estar equivocado. 2 veces, aquí pasa algo raro. 3 veces y se volvió una costumbre. Y qué casualidad, los miembros del consejo, en todos esos consejos, son más del 50% los mismos de siempre. Pero eso como propietarios no lo analizamos. Nos dejamos contagiar de ese odio a ese demonio y ese cariño a este santo y nunca revisamos qué es lo que está pasando realmente. ¿Por qué hay tanto cambio de administrador? ¿Qué es lo que sucede? Eso también es nuestra obligación. Para los propietarios, del administrador saliente recibe un comunicado de agradecimiento y despedida, el informe del proceso de transmisión de cuenta y el informe de gestión final. De la administración entrante, el comunicado de presentación, el conocimiento directo de los propietarios, el informe de proyecciones de la propiedad horizontal dentro del primer cuatrimestre, o sea, entre los primeros 4 meses. Eso sería todo, Guillermo. Estamos ya abiertos a preguntas. No sé qué preguntas tengan.
No sé, Tengo alguna... una pregunta. Perdón. Listo, Luisa, cuéntenos. Ingeniero Luis, digamos que de lo que usted menciona de una buena entrega, yo recibí un conjunto no de las mejores maneras, pues porque la persona que se salía se sentía totalmente herida, por decirlo así, de la forma como los consejeros que entraron manejaron la situación. Pero hoy en día, una de las falencias que tiene ese conjunto es que imagínese que apareció un contrato de de una casa de cobranzas. Este conjunto está en Bogotá. La abogada que contrataron, o sea, la casa de cobranzas que contrataron está en Ibagué. La persona que salió le pasaron la carta el 13 de julio y la señora hasta abril del 2024 tenía la representación legal. Ella lo vio fácil de hacerle un contrato a esa casa de cobranzas con firma de ella, pues sello de conjunto, del 1 de agosto de ese mismo año, del Perdona, es que me 2024. perdí la fecha, me perdí la fecha. Repíteme la fecha, a ver si logro comprender. La administradora que estaba tenía representación legal hasta el 29 de abril del 2024, ¿sí? Ok, la Como con el saliente. consejo, sí, la saliente, como el consejo no pudo llegar a algún acuerdo con ella, ellos le pasaron la carta a ella diciéndole, mire, hay que hacer un empalme porque usted no continúa más con el conjunto. Y eso fue el Ujú, 13 de julio. La sí, señora que iba saliendo, ella dijo, me voy a tomar un mes para entregar conjunto. la administración, el conjunto, y no voy a atender público. Entonces, en agosto se quedó cerrado. Yo llegué el 10 de septiembre y cuando llego, pues obviamente empezamos a hacer el empalme de revisar lo que usted dice, lo administrativo, lo operativo, pues obviamente con muchas falencias. Sin embargo, ella pues no nombró que tenía ningún contrato con una casa de cobranzas. Y ahorita en enero nos llegó un comunicado de una inmobiliaria diciendo que tenía un contrato con el conjunto y que ella, pues que por cuestiones de salud no podía continuar ejerciendo las cobranzas y que nos pasaba una relación porque le colocaron una cláusula para el tema de honorarios, que así solo fuera por hacer seguimiento telefónico, así no cobrara cartera, se le iba a pagar el 10%. Entonces imagínese que esa señora pasó el contrato con fecha del 1 de agosto, que ya no tenía ni representación legal ni estaba facultada a firmar estos documentos. No, Sin no, pero embargo, pues la cartera está por espérame, 190 millones de pesos. espérame. ¿Por qué dices tú que no tenía la facultad de representación legal? ¿Cuándo te otorgaron a ti la representación legal? Yo duré 2 meses para que me la entregaran. O Yo sea, te duré la 2 meses. entregaron, por eso, te la entregaron en octubre, pero la representación legal dice que estás a partir del día 10 de septiembre, ¿correcto? Sí, señor. Sí. Ok, eso significa que la administración saliente tenía la facultad de ley hasta el día 9 de septiembre. ¿Por qué dices que no tenía la facultad? Porque en la alcaldía se consultó y la representación legal ella la tenía con fecha hasta el 29 de abril. 29 de abril, o sea, no se hizo la Sí, renovación. sí, Ok, no se hizo la renovación. Se suponía que tenían que hacer la renovación con el acta del consejo entrante y los demás procedimientos, pero eso nunca pasó porque los señores que llegaron al consejo no quisieron continuar con ello. Entonces, hoy en día, acerca de un procedimiento de mala entrega, pues hoy la Casa de Cobranzas está cobrando 19 millones de pesos por una ejecución de una cartera de 190 millones de pesos, que ni siquiera hay ni un solo inmueble con paz y salvo. ok. Pero ahí me asalta en tu opinión, ¿cuál fue el error, Luisa? Pues digamos que yo entré con la mejor actitud, como dice don Luis, de poderle recibir, pero ella estaba muy reacia al tema y parte de los errores que tuvieron
en ese conjunto fue que los miembros de consejo eran tanto el choque que tenían que ningún consejo se entregó a ningún consejo. Y pues la administradora era la que tomaba las decisiones. Entonces ahorita el conjunto está pues con ese problema, porque no saben si era legal que la señora ejecutara un contrato fuera de esos términos. Ella no había entregado la administración, no entregó contratos, no entregó, o sea, nada, nada. En Bueno, esa parte te voy a jurídica hacer no una entregó nada. pregunta. La señora dice que hasta el 29 de abril tenía representación legal, ¿cierto? Sí, Según la señor, alcaldía. Pero sí, creo que la señora siguió haciendo pagos en mayo, en junio, en julio y en agosto. Entonces, sí. ¿esos pagos son ilegales? Pues digamos O- que ese es el problema, que no hizo pagos porque la empresa de aseo la sacó. La empresa de seguridad, cuando se recibió, tenía una déficit financiera de pagos de 110 millones de pesos. Entonces, Ujú. digamos que lo único que la señora pagó hasta julio fue la póliza. La póliza de áreas comunes fue eso lo que pagó. Pero, bueno, y el sueldo de ella y la contadora, que eso sí, todos los meses estaban al día, pero de resto los demás pagos sí no, ella no los ejecutó. Mira, sin el ánimo de defender a nadie ni condenar a nadie, creo que es un cúmulo de errores. Sí, señor. Primero, el consejo de administración, que no tuve la suficiente habilidad para darle manejo a un proceso de terminación de un contrato. ¿Cierto? Los contratos Sí, no señor. se terminan porque sí. Los contratos tienen unos plazos y hay que respetar esos plazos. Y si yo no los quiero respetar, me toca pagar. Es así de sencillo. Si yo tengo un contrato contigo de un año y te lo quiero acabar a los 3 meses, me toca pagarte el resto del año y te pago los 9 meses que te hacen falta y tú te vas mañana. Entonces, yo puedo terminar el contrato en cualquier momento o respeto el término del contrato original o pago lo que hace falta. Es así de sencillo. Entonces, seguramente algo sucedió y sacaron a la administradora como Pepe Guama, la trataron como un zapato y no supieron darle manejo a una situación tan sencilla como es una transición en el proceso. Y yo no puedo decirle a una administradora en abril que no le voy a renovar la representación legal si ya tengo la intención de sacarla, pues se la renuevo por un año más, pero luego meto la otra representación legal. Pero yo no puedo decir que es que yo no le firmo nada, yo no le autorizo nada, yo no quiero nada con ustedes, que usted es el demonio para mí, porque se generan todo este tipo de cosas. Ahora, la administradora tampoco debe actuar así, debe ser clara en sus cosas. Pero la administradora, ¿cómo puede hacer la renovación de la representación legal si el consejo no le firma la constancia para que la pueda renovar? ¿Mm? Sí, Entonces claro, ingeniero. yo creo que es más mal manejo del consejo y muy mala reacción del administrador. Pero lo que sí es claro, Luisa, es que el problema está y ya pasó. Si está el contrato y el contrato cumple con todos los requisitos legales, hay que negociar o pagar. O en cambio, negocien y paguen, o si no negocian y no paguen, denuncien el contrato y contraten un abogado y llévenlo a un tribunal civil para que el juez defina si el contrato es válido, si hay que pagar, si hay que pagarle o no hay que pagarle. Pero Listo, no pueden ingeniero. seguir en Muchas ese gracias. tire y maneje. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pido la palabra. Señor. No, profe, lo que yo quería comentar o aportarle, no solamente
a su exposición, sino también a todo el grupo y en especial a los consejeros, es que para eso está la escuela, ¿no? Para capacitar y no se sigan cometiendo errores muchas veces garrafales, porque detrás de un error eso vienen más errores y otros y otros y otros y otros y es por eso de que, o sea, le doy gracias a Dios que existe la escuela y está también capacitando a los consejeros, a los propietarios y a toda esa parte. Con eso, cuando uno vaya de pronto a presentar una hoja de vida en un conjunto residencial, pues no tenga uno que, o sea, porque es que lo primero que piden en una convocatoria para administradores, ¿qué propuesta va a hacer usted? Entonces, si uno no conoce realmente cómo ir a la nada, presentarlo, oye, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué van a cambiar el administrador? ¿O es que el consejo ya tiene tiempo? ¿El consejo está capacitado? ¿Hay un comité de convivencia? ¿Qué hay? O sea, ¿qué hace falta dentro de la unidad? ¿Cuánto tiempo tiene el administrador? Toda esa situación. Entonces, me parece importante, o sea, que todo el personal, sea administrador o no lo sea, o sea de otro gremio, lo que sea, es de imperiosa necesidad conocer todos estos cursos, profe. Entonces, eso era lo que quería de pronto yo aportarle, profe. Gracias. Bueno, ok. Profe, Señora. em, en una parcelación que conozco, en esta asamblea se determinó el cambio de administradora. Bueno, no se determinó, sino que ya hacía 2 meses habían digamos, sacado la administradora y pues es una chica que pues, se graduó de contadora y le ofrecieron pues la administración y sé que ha cometido de lo que poco que yo conozco y con lo que he aprendido con la escuela, veo que hay bastantes errores administrativos. Entre ellos encontraron que había dado unos pasisalvos y los propietarios revisada la contabilidad no habían pagado. Eh, y, y bueno, también una situación con un contrato que no aparece. Y lo otro es que borró toda la información que estaba en el celular de las comunicaciones, pues que habían allí, tanto con propietarios, con consejo, etcétera. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ellos, los propietarios en la asamblea, eh, lo primero que dijeron es que de una vez la denuncien ante el Consejo de Contaduría, creo que es que se llama, bueno, ante la entidad que vigila los contadores. A mí me parece que todo debe tener un debido proceso y es primero llamarla, ya sea al nuevo consejo y escuchar qué pasó, dejar un acta y pues lo que esté erróneo y no tenga explicaciones, mejor dicho, que hagan un debido proceso, primero llamándola, escuchando sus descargos y después pues ya procederán con lo que haya lugar. No sé si estoy bien como en este pensamiento eh, respecto a la persona, porque yo veo que es una persona muy joven y eso es lo que está pasando y creo que esta semana iban a proceder con esa denuncia ante Bueno, la entidad que los vigila, los contadores. es que, a ver, ¿cómo les digo yo? A ver. Tú tienes toda la razón, ese es el procedimiento adecuado. Ahora, segundo, la Junta Central de Contadores recibe quejas o denuncias de contadores que en el ejercicio de la contabilidad, de la labor del contador, hubieran desempeñado de manera errónea o malintencionada su labor.
Si la señora está ejerciendo como administradora, más no como contadora, porque tiene otra contadora, pues ya el tema es un poquito diferente. Ahí esa denuncia no prosperaría. Ahora, si la señora funge como administradora y al mismo tiempo contadora, el tema de los pasisalvos bien complejo. ¿Sí? Pero de todas formas es un proceso que puede tomar tiempo porque hay que probarlo. Lo que pasa es que en este país aplicamos mucho lo de la gallina quemada. ¿Tú conoces la filosofía de la gallina quemada? No, profe. Bueno, ese es un dicho que viene del Huila. Me lo comentaron como en el año 2006, 2007, un colega muy querido de ellos. Dice, en este país nos hemos acostumbrado a que si queremos, supongamos, queremos sancocho de gallina, tenemos una gallinita en el patio, vamos, la cogemos, pero pues no la queremos matar primero y luego desplumarla, sino que vamos a quitarle las plumas. Primero, así la carne tiene mejor sabor, ¿no? Entonces empiezan a quitarle las plumas a la gallina. Después llegan la familia y dicen que no quieren sancocho de gallina, sino que traen carne para hacer un asado de carne. La pregunta del millón es, ¿cómo le pegamos nuevamente las plumas a la gallina? En este país nos hemos acostumbrado a juzgar, proceder, pero nunca revisamos primero. Si voy a denunciar a alguien ante la Junta Central de Contadores, ante la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ante la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ante la Sociedad Colombiana de Medicina, tengo que tener los hechos que justifiquen mi denuncia. Tengo que haber agotado las instancias de solicitar a la persona que me prestó el servicio de que lo cumpla o que me explique por qué no lo cumplió. Pero aquí nos hemos acostumbrado a denunciar a todo el mundo, como dicen algunos abogados, mamando gallo, perdón la expresión, molestando, tomando el pelo. Es que una demanda no se le niega a nadie. Entonces es importante que entendamos que el proceder no es gritar, denunciar y luego averiguar qué pasó. El procedimiento es preguntar qué pasó, analizar la información que tenemos y luego sí tomamos una decisión. Entonces, por eso viene a cuento el tema de la gallina quemada, porque después, ¿qué hacemos con la gallina para ponerle las plumas? Atacan al contador, al profesional que sea, dicen que hizo hasta para vender y después no tienen pruebas para hacerlo, la denuncia se cae o así tengan las pruebas no son suficientes para culpar a la persona, pero la persona ya quedó afectada a su imagen con lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos que empezar como sociedad nos toca empezar a hacer las cosas como que de una manera diferente. Tenemos que averiguar primero qué pasa, analizar muy bien la información y luego tomar decisiones y no hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque eso nos está acabando como sociedad, nos está acabando como oficios, como profesiones, como todo. Y creo que estamos retornando a lo que pasaba en los 80 y 90, donde casi somos un país inviable. Estamos llegando a lo mismo con ese proceder que tenemos. Aquí atacamos a todo el mundo, juzgamos a todo el mundo es ladrón, todo el mundo es terrorista, todo el mundo es paramilitar, todo el mundo es asesino, todo el mundo es ladrón. Pero no tenemos la más mísera prueba para probar alguna de las cosas que decimos todos los días. Aquí parece, y la gente piensa que es que la justicia se guía por chismes. Y resulta que son con pruebas. Por ejemplo, van y denuncian a la contadora ante la Junta Central de Contadores. Le rechazan la denuncia o supóngasele que se lo admitan y después de un proceso concluyen de que no había pruebas suficientes. ¿Usted cree que la contadora se va a quedar con esa espinita y no le va a colocar un denuncio penal por falsa denuncia? ¿No le va a hacer un proceso civil por cobro de daños y perjuicios por una denuncia sin fundamento después de lo que pasó?
Por eso uno tiene que meditar muy bien qué es lo que está pasando. Esas decisiones no se pueden llevar a asamblea porque la asamblea es un tema de pasiones, de muchas cosas. Hay que informar qué es lo que se va a hacer. Vamos a hacer esto, vamos a revisar, vamos a analizar. Y les estaremos informando cuando ya tengamos un análisis formal, pero no llegar a plantear si la denunciamos o no la denunciamos. ¿Sí? Digamos que yo le diría que el procedimiento adecuado es el que usted está haciendo y esperemos que tengan mucho cuidado con lo que hacen para que después no se metan en problemas. Muchas gracias, profesor. Sí, porque lo que pasa es que en las asambleas siempre esas personas tóxicas, estilo bomba, como usted nos ha manifestado, son las que llegan y realmente tratan de todo echarle la culpa al administrador. Y bueno, como seres humanos, pues cometemos errores. Y yo pienso que ese no es el escenario para tratar de destruir una persona y menos su imagen. A mí me preocupó, pues yo no soy ni propietaria ni nada, estaba invitada porque tenía unos poderes. Pero sí les dije, yo pienso que eso tiene que dársele un manejo. Llevando el debido proceso. Eso es lo que se tiene que hacer y no es una decisión acá de asamblea. Entonces, pues digamos que esa fue la posición, porque yo sí tengo en mente que el dañar la imagen de una persona es como el clavar la historia de los clavos en la puerta, dañar la imagen, y eso significa un gran riesgo económico para toda la parcelación, por lo que se dice de una posible demanda de responsabilidad civil, como usted nos lo ha aclarado muy bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Lía. Mira, yo diré una cosa y con lo que tú dices, en las asambleas abundan las personas que no hacen más sino criticar al administrador y todo lo que se hace y a los miembros del consejo. Oye, ¿y por qué no hacemos algo? Si usted me critica a mí, es porque usted sabe hacerlo mejor que yo. ¿Por qué no viene y se sienta en esta silla y lo hace a ver cómo le va, en lugar de estar criticando? Debíamos coger esa costumbre, que comience a criticar, no hay ningún problema. Venga, yo renuncio, usted encárguese de la administración y siéntese aquí. El que critica al consejo, venga, usted no ha hecho más sino criticarnos, venga, métase al consejo y conozca cómo es esto. Y creo que si tomamos una posición de esas va a ser más sencillo que la gente empiece a analizar las cosas como son. Por eso le digo, nos acostumbramos a la gallina quemada, porque hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero cuando nos toca a nosotros, ahí sí salimos corriendo. Si fijo nos van a responder porque es que ya lo he hecho con unos consejeros, unos propietarios que rajaban del consejo. Les dije, pues esto es muy fácil de resolver. Usted que tanto dice que el consejo lo hace mal, lo invito a que forme parte del consejo. A usted, señora, lo mismo, forme parte del consejo. Ninguno se postuló porque es que no tenían tiempo. Entonces les dije, pues entonces no los entiendo. No tienen tiempo para participar en el consejo, pero sí tienen el tiempo suficiente para destruir todo lo que ha hecho el consejo. No entiendo. Creo que hay fallas en su lógica, pero bueno, digamos, dejémoslo así. Bueno, Bueno, listo. listo. Creo que por ahora no hay más preguntas. Ingeniero, qué gusto que haya estado ahí con nosotros. No, gracias Bueno, a ustedes. nos vemos el día mañana en clase, mañana jueves, y ya daremos los anuncios respectivos a ello. Muchas gracias, ingeniero. Listo, Que me le vaya muy para los bien. anuncios parroquiales, monseñor. Los anuncios parroquiales, sí, señor, efectivamente. Bueno, gracias.